¿Qué es una torre? Es donde tengo que tener mi fuerza, mi confianza, ¿verdad? Donde puedo estar firme, donde puedo estar protegido. Y es muy importante que tenga esa fe correcta en la palabra de Dios que Él nos da y que Él cumple. Eso tiene que ser una torre de mi vida. Tenemos que estar fundamentados. La palabra, disfrutar de la oración, del evangelismo, pero todo eso es a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, ¿cuál es la razón de concentrarnos? Y la concentración, aunque específicamente no da esa palabra en la Biblia, ese concepto aparece continuamente en los 66 libros. Y siempre ese tiempo donde los discípulos, por gracia de Dios, se concentran en Cristo, en su palabra, en la oración, es un tiempo donde Dios levanta grandes obras, ¿verdad? Un tiempo de restauración, transformación, un tiempo de avivamiento. Por supuesto, es lo que hicieron 40 días en el Monte del Olivar, los discípulos que el Señor resucitado llamó, ¿verdad? Ahí se concentraron totalmente, tomando el pacto. Y el pacto, para los hijos de Dios, es una promesa. No es que tenemos que empujar para que se cumpla, ¿verdad? No funciona. Hay que tomarlo con fe, como una promesa. Dios lo promete y Él lo cumple, porque Dios siempre cumple su palabra. Por eso hay que aferrarse al pacto como una promesa. ¿Qué ocurrirá? Se levantarán evidencias, porque Dios cumple su palabra. Y si tengo evidencias, eso hace que me pueda levantar como un testigo, ¿verdad? Y ahí ya puedo estar firme, porque ya tengo esas evidencias, puedo disfrutar que Dios vivo está conmigo. Y desde ese momento es que se levantan las obras de evangelismo que Dios hace, que Dios mismo tiene preparadas. Y es lo que experimentaron los discípulos, ¿verdad? En el aposento alto de Marcos. Allí se aferraron al pacto como una promesa. Me seréis testigos, Hechos 1:8. Era una promesa, ¿verdad? Cuando hayas recibido el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. Ellos lo tomaron como una promesa, orando, disfrutando, y se empezaron a levantar evidencias, fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso ya eran testigos, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? A partir de ahí, se levantaron esas obras del evangelismo continuamente. Hechos 2, 9, 11, 15 naciones. Hechos 2, 41, 3.000 discípulos. Hechos 2, 46, 47. Todos los días se reunían en el 47 y el Señor cada día añadía los que tenían que ser salvos. Por eso es muy importante que podamos realmente, como hijos de Dios, saborear tres cosas, experimentar, disfrutar. Hay que saborearlo, ¿verdad? El cumplimiento de la palabra. Yo tengo que ver cómo realmente, tomando la palabra como una promesa, Dios la cumple. Eso hay que saborearlo. Y también la respuesta de la oración. Cuando oramos con la palabra, viene respuesta, absolutamente. La Biblia nos da evidencias continuamente de esto. Y también hay que experimentar esas obras de salvación que Dios hace a través del Espíritu Santo. Y es el evangelismo, ¿verdad? Si yo no saboreo esto, bueno, tendré una teoría, pero realmente no lo estaré disfrutando. Por eso, que estemos levantando esa torre de fe, que creamos realmente que toda la palabra de Dios, toda la palabra que es inspirada por Dios, toda, como dice en 2 de Timoteo 3:16, son promesas para nosotros. Es que tenemos que esforzarnos, no tomarla a través de la fe. Dios nos dará la fuerza para cumplirla. Él verá
Veremos cómo se cumple a través de nuestras vidas y orando con esa palabra en el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Ahí vendrán respuestas a la oración. Claro, si uno está orando todo el día, Señor, dame, es que quiero esto sea de esta manera concreta, mi manera, todo conforme a lo que yo quiero. Eso no tiene nada que ver con el deseo de Dios. No viene respuesta. Pero cuando entro en la palabra, la tomo como una promesa, oro con esa palabra, en el nombre de Cristo, hay respuesta. Absolutamente hay respuesta. Y empiezo a ver en ese estado esas obras de salvación que Dios mismo, por su gracia, empieza a levantar a través de mi vida. Por eso, ¿qué es lo primero? Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos saborear cada día cómo la palabra eterna de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas, en nuestros campos. Porque ya somos pueblo de Dios. Somos sus hijos por su gracia. Y ya podemos disfrutar y saborear esto. Y hay que hacerlo urgentemente. En Deuteronomio 28, ahí habla que los que obedezcan la ley, pues todas las bendiciones que obtendrán. Pero también dice que los que la desobedezcan, ya hay una larga lista de maldiciones. También en Gálatas 3:10 dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero ¿cómo vamos a cumplir toda la palabra, verdad? Humanamente, la verdad, no podemos. Por eso hay que verlo, son promesas para nosotros. No es que me tengo que esforzar, no, la tomo como una promesa. Y al aferrarme a ella con fe, Dios me da fuerza. Dios me da esa fuerza para cumplirla de manera muy cómoda, ¿verdad? Por eso todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, es la promesa antigua, ¿verdad? Son promesas. Y el Nuevo Testamento, los 27 libros, son la nueva promesa. ¿Y cuál es el contenido tan importante de los 66 libros de la Biblia? Nada más el hombre pecar, el hombre estaba en un estado de imposibilidad absoluta, no podía hacer nada por sí mismo para salir de ese pecado original y sus 3 consecuencias. Por eso Dios, que tenía todo preparado, Él prometió que a través de Cristo, solo a través de Cristo, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, es que podíamos tener la salvación. Y continuamente, a través de tipos, imágenes, alegorías, analogías, continuamente Dios da ese mensaje, ¿verdad? Por todo el Antiguo Testamento, la promesa de que Cristo vendría, y todo aquel que creía, que se aferraba a esa promesa, en el Antiguo Testamento recibía esa salvación. Y esa promesa se cumplió en el Nuevo Testamento. Y todos los que nos aferramos a ella, recibimos esa salvación. Solo a través de Cristo. Y salimos del pecado, salimos de ser siervos de Satanás, salimos de estar separados de Dios. Y tenemos esa salvación, porque Él cumple su promesa a través de Cristo. Y también prometió que vendría el Espíritu Santo, y el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, esa promesa se cumplió. Y aquellos que hemos por gracia de Dios puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido salvos y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya está con nosotros. Esa promesa se cumple. Y también podemos disfrutar a Emmanuel, Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que se cumple en nuestras vidas. No solo eso, y Él nos da el poder
Y me seréis testigos a través del Espíritu Santo. Por eso no es que yo tengo que ir molestando a la gente, empujándola, intentándola convencer por mis fuerzas para que crea en Cristo. No es eso. Y me seréis testigos. Hay que tomar el pacto como una promesa, la palabra de Dios como una promesa para nosotros. Y Él la va a cumplir. Él me levanta como testigo. Él me da las evidencias. Puedo ver esas obras de Dios que Él levanta a través de mi vida. Por eso no es mi esfuerzo, que nos relajemos, que dejemos de empujar. Es una promesa. Hay que tomar la palabra como una promesa. Y realmente Él nos dará la gracia para cumplirla, ¿verdad? Es muy distinto. Y vemos la vida de Abraham. Dios le había prometido que tendría un hijo, que tendría descendencia, pero él era muy mayor y su esposa Sara era estéril. Era una locura, ¿verdad? Humanamente era absolutamente imposible. Y era muy difícil de creer. Pero Dios cumplió, por supuesto, su palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Génesis 21:1. Visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. No importa que en ese tiempo Abraham tenía 100 años y Sara 90. Dios cumple su promesa, cumple su palabra. Pues hay que tomarla como una promesa, porque Dios siempre da la palabra y la cumple. Hay que entrar ahí. Es algo muy cómodo. También Dios había prometido a David que de su descendencia humanamente vendría el Mesías, Jesús el Cristo. Y su hijo Salomón, él lo creía. Por eso cuando dedicó el templo que construyó, allí él oró con la promesa: Señor, lo que le prometiste a mi padre, que vendría el Cristo a través de nuestra descendencia y que tendría un reino eterno, que cúmplase tu palabra. Lo decía con seguridad. Y por supuesto se cumplió. Porque Dios da su promesa y Dios cumple su promesa. Por eso hay que aferrarse ahí. Toda la palabra son promesas para sus hijos. Y hay que tomarlas a través de la fe. No importa lo que vea, no importa lo que sienta. Hay que estar dentro de la palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y no solo tenemos que saborear la palabra, ¿verdad?, que es muy importante. En segundo lugar, hay que saborear esas respuestas a la oración. Dios, a los hijos de Dios, 100% nos da respuestas. 100%. Por supuesto, estando dentro de la palabra. Y hay veces que nos va a responder sí. Hay veces que en su inmenso amor nos va a decir no. Y no es una gran respuesta. No piensen que es una respuesta mala, ¿verdad? Porque Dios, que conoce todo, que es soberano, que nos ama con amor eterno, porque somos sus hijos, muchas veces nos dice no, porque pensamos que va a ser bueno para nosotros, pero es nuestro pensamiento. Son cosas que nos van a dañar. Por eso Dios, en su inmenso amor, dice no. Y también responde de una tercera manera. A veces hay que esperar. ¿Por qué hay que esperar? Porque Dios todo lo ha hecho en un tiempo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3. Y todo lo hizo hermoso, perfecto en su tiempo. Por eso estemos orando con fe, sabiendo que Dios va a dar respuesta a la oración. A veces sí, a veces no, a veces hay que esperar. Pero tenemos que estar disfrutando. ¿A quién? ¿A quién responde Dios? Por supuesto, a sus hijos, ¿verdad? Y nosotros ya hemos recibido esa salvación tan grande. Y tenemos que tener agradecimiento a Dios por muchas cosas, pero especialmente, como dice en Lucas 10, versículo 20,
porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso yo tengo que conocer el valor de esta salvación tan inmensa que hemos recibido por gracia de Dios en Cristo. Él ha solucionado nuestro pasado. Él nos da la victoria en el presente. Él tiene garantizado el futuro para nosotros. Y por supuesto, como hijos de Dios, tomando la palabra, Él nos da respuesta a nuestra oración. Tenemos evidencias a lo largo de toda la palabra para nosotros. Por supuesto, Él responde a los que estamos orando con su palabra. Hay que seguir la palabra de Dios. Hay que entrar en esa corriente de la palabra. Orando con su palabra, ciertamente Dios da respuesta. Él da respuesta a aquellos también que se concentran en su poderosa palabra y se concentran en oración. Los discípulos, ellos no tenían seguridad de la salvación. Cuando fueron llevados al monte del Olivar, allí empezaron a disfrutar de su identidad. Empezaron a tomar la palabra, empezaron a orar con la palabra concentradamente. Y empezaron a recibir respuestas, ¿verdad? Porque también empezaron a tener el objetivo de Dios. Y el objetivo de Dios es que tengamos el poder, la plenitud del Espíritu Santo para ser testigos, para que Él nos utilice, para que la luz de Cristo esté alumbrando, ¿verdad? Por eso si oramos también con ese objetivo, por supuesto, Dios dará respuestas, porque es su objetivo, es su deseo. Y también da respuesta a aquellos que están conociendo el futuro que Dios tiene preparado. Y este evangelio del reino, como dice en Mateo 24:14, será proclamado a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Por eso hay que disfrutar no solo tomando la palabra, porque es una promesa para nosotros. Hay que disfrutar orando, sabiendo que si oramos conforme a la palabra, en el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, ciertamente el Señor nos va a dar respuestas. Por eso el mismo Señor dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Porque el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre. Él es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso no estamos orando por nuestra capacidad ni por nuestra fuerza. Estamos orando como Él nos dice en su palabra, en su nombre. Y es muy importante entender eso. También dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, tomando la palabra, orando con la palabra. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. ¿Por qué? Porque si yo estoy totalmente dentro de la palabra de Dios, ya mi deseo es el deseo de Dios. Ya mi objetivo es el objetivo de Dios. Y ya mi oración, con ese objetivo, con ese deseo, por supuesto, es una oración que Dios agrada. Es una oración que Dios va a responder. Por eso siempre orando con la palabra. Ana al principio no lo entendía, ¿verdad? Y oraba por cosas realmente carnales. Pero por gracia de Dios pudo recibir sanidad al orar y pudo entender el objetivo de Dios. Oró con el objetivo de Dios, oró con el pacto. Hacía falta un evangelista que restaurara el evangelio. Y ahí, entrando en esa oración con el deseo de Dios, con la palabra, con el pacto, por supuesto Dios hizo un milagro, dejó de ser estéril. Le dio a Samuel, un nazareo, un evangelista que en verdad fue utilizado
para cumplir el deseo de Dios. Por eso tenemos que orar con la palabra, con el deseo de Dios. Los solteros, Señor, envíame a esa mujer que tú tienes preparada para mi vida. ¿Por qué? Para levantar un matrimonio para el Evangelio, para levantar una familia, para proclamar el Evangelio. Los que no tienen empleo, Señor, dame un trabajo. Por supuesto, también para ganar economía es necesario, pero sobre todo que sea ese lugar donde pueda estar resplandeciendo la luz del Evangelio, donde pueda compartir que Jesús es el Cristo, donde se puedan levantar las obras de salvación y levantar la economía para las misiones. Es distinto, ¿verdad? Por eso hay que orar siempre con la palabra. Y os será hecho. Y también la parte final de Juan 15, 16. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y es muy importante, ¿verdad? Si pedimos en el nombre de Cristo, ahí las obras se levantan. Si pedimos en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada, se establece el reino de Dios. Por eso hay que estar orando con la palabra, con fe. Ahí vamos a saborear las respuestas de la oración. Vamos a ver cómo Dios levanta grandes obras. Y también el Señor en Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y ciertamente, si oramos conforme a la palabra, en el nombre de Jesús el Cristo, se van a levantar respuestas al 100%. Como he dicho antes, a veces sí, a veces no, a veces hay que esperar el horario, pero 100% vamos a recibir las respuestas. Pero por no conocer el valor del nombre de Cristo, estamos teniendo dificultades. Tenemos todo, pero es como si no tuviéramos nada. Por eso hay que cambiar, absolutamente, y empezar a orar en el nombre de Cristo, orando conforme a su palabra con fe. Hay que levantar esa torre de fe. Ahí vamos a experimentar no solo el cumplimiento de la palabra, sino también las respuestas a la oración. Y es lo que hicieron los discípulos, ¿verdad? Aparece en Hechos 1, versículos 13 y 14. Se reunieron 120 allí, en el aposento alto de Marcos. Allí realmente ya Cristo era el dueño de sus vidas. Era el Señor. Ya no les importaba que los pudieran apresar, que los pudieran matar, que los pudieran encarcelar. Ya Cristo era su Señor. Y la palabra Señor en griego es Kyrios, el dueño, mi Señor. Yo soy su siervo, el doulos. Eso tiene un significado espiritual muy importante. Y cuando yo tengo esa fe correcta, que Cristo es el Señor, que Él resucitó, que tiene el poder del cielo y de la tierra, y realmente entrego mi vida, lo que soy, lo que tengo a Él, realmente es cuando empieza a levantarse esas respuestas, ¿verdad? Por eso ese tiempo donde ellos se concentraron, tomando la palabra, orando continuamente, ahí Dios empezó a levantar grandes obras. Porque ya no oraban de cualquier manera, oraban conforme a la palabra. Oraban en el nombre de Cristo, sabiendo que Él es el Señor. Y ciertamente se empezaron a levantar esas obras, empezaron a saborear las respuestas a la oración. Se levantaron las obras del evangelismo. Por eso el Señor, Él sabe todo. Él quiere que estemos entrando, como con los discípulos, en ese tiempo de concentración. Esos 40 días, allí ellos pudieron primeramente grabar que Cristo ha consumado todo y tenemos que tener esa conclusión en nuestra vida. Cristo, Él ha terminado todo absolutamente.
Y también allí 40 días escuchando la palabra pudieron enraizar con la palabra. Y necesitamos estar recibiendo continuamente la palabra para poder enraizar más profundamente en nuestras vidas la palabra. Y luego, en el aposento alto de Marcos, orando con esa palabra, ya pudieron cambiar su naturaleza. Ahí se levantaron las respuestas. Eso es lo que Dios quiere, que estemos realmente experimentando en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros campos. Y por supuesto, tenemos que saborear el cumplimiento de la palabra, la respuesta de la oración. Pero también el Señor quiere que saboreemos cómo el evangelismo toma lugar a través de nuestras vidas. Porque el evangelismo no es mi esfuerzo, es lo que Dios tiene preparado. Es lo que Dios hace a través de aquellos que realmente están dentro de la palabra, disfrutando de la oración. Ahí se levantan esas obras. Recuerdo hace un tiempo, pues íbamos a comprar verdura, frutas a una verdulería aquí en mi barrio. Y la señora, la dueña, pues era una mujer muy seria. Siempre estaba muy seria, como enfadada, ¿no? Entonces, cuando le comprábamos, pues yo para a ver si se reía, le decía, hágame descuento. Pero ella se ponía más seria, no. Entonces, nada, cada vez que íbamos era lo mismo, ¿no? Ella toda seria, como enfadada, ¿no? Y ya pues a la hora de pagarle le decía, hágame descuento, se decía en coreano, por supuesto. Y ella, no, pues se escandalizaba, ¿no? Y así pues pasaba el tiempo, ¿no? Y por ese tiempo hice un entrenamiento de evangelismo concentrado. Entonces, una de las partes del entrenamiento era que todos los días pues teníamos que compartirle el evangelio a alguien. Claro, eso nos hacía orar, ¿no? A ver, Dios, envíame a alguien que le pueda predicar el evangelio. Pero la verdad era difícil, porque claro, estoy en Corea, ¿no? Y compartir también el evangelio pues no es fácil, ¿no? Entonces, Dios puso en mi corazón que preparara materiales en coreano y de esa manera, pues que todos los días orara y recibiendo la guía que pudiera compartir el material a alguien que Dios tuviera preparado en algún encuentro especial. Y pues empecé realmente a orar, ¿no? Entonces, cuando fuimos a la frutería, pues Dios puso en mi corazón darle el material a esta mujer que era tan seria, ¿no? Que parecía amargada. Entonces, ese día, en vez de pedirle descuento, pues le hice el regalo, ¿no? Tome tal. Y le cambió la cara. Se quedó sorprendido. ¿Esto qué es? Y lo abrió, lo empezó a leer. Y de repente esta mujer dice, ¿eres cristiano? Digo, sí. Y empezó a hablarme en inglés. Tanto tiempo yendo ahí, no sabía que hablaba inglés. Era una mujer ya un poco mayor. Y me contó, pues que ella durante mucho tiempo iba a la iglesia. Pero luego se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos. Por eso hablaba inglés. Pero se nota que en Estados Unidos tuvo muchos problemas y su hijo tenía muchos problemas. Pero al leer, realmente se puso muy contenta, ¿no? Y yo le pude empezar a hablar en inglés del Evangelio, de Cristo. Y la verdad la mujer recibió mucha gracia. Entonces, todas las semanas cuando íbamos a la tienda, pues yo siempre le compartía la palabra, podíamos hablar. Incluso pues me empezó a pedir que orara por su hijo, se llama Joshua. Y todas las semanas pues teníamos ese tiempo, ¿no? También por ese tiempo yo estaba orando por un campo, una zona,
donde había hispanos. Entonces estaba orando para que Dios me abriera la puerta para poder estar compartiendo el Evangelio allí. Y en ese impasse, la mujer de la verdulería me dio su teléfono y me dice que se iba a trabajar a otro sitio. Entonces con el tiempo me llamó y me dijo que estaba ya trabajando en un nuevo lugar. Y resulta que el lugar donde trabajaba era ese sitio donde yo había estado orando tanto tiempo. Por eso fui a visitarla y en el negocio empecé a hacer aposento alto, continuamente. Todas las semanas iba y compartíamos la palabra. Esa mujer empezó a cambiar. También me presentó a su hijo, le pude compartir el Evangelio. Y a través de ellos pude conocer a hispanos que estaban trabajando en ese barrio. Y ahí se levantó una obra. Por eso realmente el evangelismo Dios lo tiene preparado, ¿verdad? Si nosotros empezamos a entrar y a saborear la palabra de Dios que Él da y que cumple, si empezamos de verdad a disfrutar verdaderamente de la oración en el nombre de Cristo, pues ahí vienen respuestas. Y Dios nos abre puertas, ¿verdad? Porque Él tiene todo preparado. Por eso Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esto es una promesa. Yo tengo que confirmarlo. Cómo la luz de Cristo alumbra a través de mi vida. Pero el problema es que no lo creemos, ¿verdad? Por eso hay que levantar la torre de fe. Toda la palabra es verdad, hay que tomarla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él está resplandeciendo la luz. Somos la luz del mundo, Mateo 5:14. Ya Cristo está alumbrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y hay que levantarse porque ya ha venido la luz que es Cristo, ya la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya eres hijo de Dios. Ahora eres la luz. Pues hay que levantarse disfrutando, saboreando todas estas bendiciones, siendo luz en cada lugar donde estamos. Porque Dios hace el evangelismo, es algo muy cómodo. Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Él nos hará. Dios hace el evangelismo, Dios nos levanta como testigos, Dios nos utiliza. Por eso solo hay que ir en pos de Él, ¿verdad? Él hace la obra. No es mi esfuerzo, hay que relajarse, hay que empezar a disfrutar este evangelio. Porque Dios en Cristo nos ha dado todo. Para disfrutar de Cristo, tomen la palabra como una promesa, crean la palabra, oren disfrutando con la palabra. Y ciertamente, Él nos hace pescadores de hombres. Él nos va a enviar las personas, va a abrir las puertas, nos va a dar los encuentros, porque Dios hace la obra. También dice en Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No es nuestro esfuerzo. No es que yo tengo que estar evangelizando mi campo, no es eso. Hay que relajarse. Dios hace la obra. Y Él pone incluso las palabras que tenemos que decir. Por eso es muy importante que esté entendiendo eso, que dejo de utilizar humanismo. Hay unos que dicen, no se puede, es incredulidad. Otros, sí, yo lo voy a hacer, es humanismo. No funciona, Dios lo hace, Dios tiene todo preparado. Solo hay que creer, entrar en su palabra, entrar en la respuesta de la oración. Y vamos a saborear, sin esfuerzo, ese evangelismo, porque ese es el deseo de Dios. Por eso Él incluso va a poner esas palabras en nuestra boca para que podamos proclamar que Jesús es el Cristo, para que podamos estar compartiendo ese evangelio de Cristo, que es lo único
que puede estar dando la verdadera vida. Por eso dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando estoy en dificultad, Él está conmigo. Cuando estoy en un momento de alegría, Él está conmigo. Cuando estoy en medio de problemas, Él está conmigo. Cuando estoy caminando, está conmigo. Cuando estoy laborando, está conmigo. Hasta cuando estoy durmiendo, el Señor está con nosotros. Todos los días, en todo momento, hasta el fin del mundo. Es disfrutar esto. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿De qué me tengo que preocupar? ¿De qué me tengo que afanar? Por eso Él hace el evangelismo, Él tiene todo preparado. Él está conmigo. En Marcos 3, del 13 al 15, el Señor escogió a los que Él quiso, dijo la palabra, y somos nosotros en este tiempo. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. ¿Cómo estar con Él? Porque Dios es espíritu, no lo podemos ver. ¿Cómo estar con Él? Hay que tomar cada día su palabra como una promesa. Hay que tomarla de manera firme a través de la fe. Y orar con ella. En el nombre de Cristo. Es la manera de disfrutar que Dios vivo está conmigo. Y luego, para enviarlos a predicar. Si disfruto, si saboreo estas cosas tan importantes, ya Dios me abre puertas, voy a poder predicar el Evangelio y también para experimentar y utilizar esa potestad que tengo en su nombre para echar fuera demonios. Fíjense qué potestad, qué autoridad tan tremenda que tenemos de lo alto. Por eso es disfrutar, saborear ese evangelismo, ¿verdad? Que Dios tiene preparado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan estar tomando el pacto como una promesa. Abraham no lo tomaba así, aunque había recibido la promesa. Por eso él estaba tomando su camino, tuvo que ir a Egipto, era innecesario ir a Egipto, no era el deseo de Dios. Y tenía que estar sufriendo innecesariamente. Pero cuando tomó a través de la fe la promesa, ahí se empezaron a levantar obras porque Dios cumple su palabra. Cuando empezó a orar con el pacto pudo recibir respuestas. Y Dios lo levantó como un testigo. A través de él se levantaron obras de salvación. Por eso en este comienzo, muy importante, que estemos levantando esa torre de la palabra. Entren en la palabra. Primeramente la Biblia, pero también el mensaje del púlpito, que estemos entrando en la palabra, tomándola con fe, como una promesa para nosotros, disfrutándolo. Que estén comenzando también a través de esa torre de oración. Hay que levantar esa torre de oración, como dice el mensaje del púlpito esta semana. Somos guardas. De día y de noche no callarán. Hay que estar orando con la palabra. Levantar esa torre firme. Y también que nuestro objetivo sea el objetivo de Dios. Hay que levantar esa torre de evangelismo. Ese evangelismo que Dios hace, que Dios tiene absolutamente preparado y que lo vamos a ver. Seremos como espectadores, ¿verdad? Porque Dios es el que lo hace. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar levantando primeramente esa torre de la fe correcta en Jesús el Cristo que ha consumado todo.